Buenos días, mi nombre es el doctor Sebastián Arturo Castillo Rodríguez y me corresponde el tema de escleroterapia de malformaciones orbitarias venolinfáticas guiadas por ultrasonido. Bueno, declaro que no tengo conflicto de intereses y los casos presentados en este trabajo cuentan con el consentimiento informado de los tutores de los niños que se trataron. Normalmente se tapan los ojos en algunas presentaciones, solo en cuestión de la plática se solicitó la autorización por las expresiones que implican la expresión facial de los pacientes que se trataron en el área de imagen, en el Hospital de Pediatría. Quiero agradecer a la doctora Dafne García Vega, que es la jefa de oftalmología del Hospital de, de Pediatría. Ella es la que nos ha apoyado para poder conseguir los casos y trabajar de forma multidisciplinaria para poder atender a los niños. Recordemos que es todo un proceso en la cuestión de la adquisición de los medicamentos, donde se va a realizar el estudio, normalmente lo estamos haciendo en quirófano, y involucrando al servicio de anestesiología, y entre los servicios que corresponden si requiere otra área, otra especialidad en el trato del paciente. Los tumores vasculares van a componerse entre segmentos que son linfáticas venosas y mixtas. Estamos hablando nada más de lesiones de bajo flujo que están en la región retroorbitaria o en la órbita y son usualmente malformaciones congénitas que se asocian a otras cromosomopatías o a otros síndromes, causando proptosis y limitación de la movilidad ocular, ya sea por un accidente que se encuentra, por el dolor del ojo o por el crecimiento y la proptosis del ojo. Entonces, el efecto de masa, pues finalmente va a causar neuropatía compresiva y queratopatía por exposición. Antes el tratamiento era la cirugía, era la de elección y pues los síntomas reflejaban alguna pérdida visual, ambliopía o alguna alteración estática importante de la cara. ¿Cuál es el problema al realizar una resección de este tipo? En primera instancia, la hemorragia, la extensión y si hay una resección parcial de la lesión. Por lo cual, si hay una resección parcial, pues va a tener recurrencia de la enfermedad y entonces va a tener otro evento de exposición. Por esta razón, se hicieron múltiples opciones terapéuticas como radioterapia, quimioterapia, tratamientos sistémicos e intralesionales para su tratamiento. Hay tratamientos que van en sincronía, por ejemplo, el uso de sildenafil o propanolol e incluso cirulimos, más la escleroterapia y posteriormente si se requiere o no una reconstrucción de la órbita o una resección del componente que queda de forma parcial. Se hicieron algunos estudios, hay varios estudios de Cochrane y varios estudios donde se realizaron con diferentes esclerosantes. Normalmente se usaban algunos quimioterapéuticos donde demostraban un porcentaje de actividad o los medicamentos con base como el sirolimus, el sildenafil y el propanolol, que no mostraban un tratamiento al 100%. Sin embargo, se empezó a involucrar el uso de bilomicina, sobre todo las lesiones que tenían un componente venolinfático o linfático propio, macroquístico o microquístico, para tratar de forma indirecta estas lesiones. Y Gutin y Meyer utilizaron en los primeros 4 casos que presentaron con una resolución al 100% de la lesión. Y estas lesiones las documentan como intraconales y con extensión extraconal con proptosis de la órbita. Bueno, para fines prácticos, nosotros estuvimos utilizando lo que era la blumicina y el auromacrogol al 3 al 5%, haciendo las combinaciones de esta solución. Normalmente la blumicina viene en una solución de 10 mililitros. Estas se combinan, que son 15 unidades en 10, y se aplican a las lesiones de forma intralesional o sistémica. Sin embargo, el uso de estos medicamentos causa un aumento de volumen y provocan mayor proptosis en el ojo. Entonces, lo que se realiza es el uso del lauromacrol combinado con la blumicina a dosis de 2 mililitros por lesión y se hace el componente espumoso que tiene este medicamento para poder combinar de tal manera que quede una
hacer una lesionografía previa, ver cómo se comporta y aplicar el medicamento y posteriormente que se comprometa el medicamento dentro de la lesión. Estos estudios usualmente, o estos medicamentos, se aplicaban bajo fluoroscopía con sustracción digital, y en el caso de nosotros lo empezamos a aplicar directamente en quirófano en ultrasonido. Entonces, primero se hace el diagnóstico inicial de la lesión, se identifica una lesión en la parte retroorbitaria, se hacen las diferentes estudios de tomografía o resonancia magnética para describir la lesión, describir si esto se compone, tiene componente linfático, venoso, mixto, ya sea del tipo linfático microquístico o macroquístico, y determinar si es candidato para este tipo de tratamiento. Sin embargo, a veces cuando existen dudas de las lesiones, pues se recomienda la toma de biopsia y la aplicación de la estudiografía en ese proceso. Normalmente todo esto se limita a lo que es el estudio de imagen, y utilizando el ultrasonido prácticamente podemos hacer la sustitución de la lesionografía en el área de hemodinamia con la sustracción digital. Posteriormente, donde entra el ultrasonido, se coloca el medicamento, y antes se aplicaba el medicamento intralesional, y finalmente vemos si se lavaba o no a través de la valoración bajo hemodinamia. Actualmente lo estamos haciendo por ultrasonido y tratamos de que esta solución oleosa y espumosa de alguna manera va a lesionar el endotelio vascular, y va a tratar de atrapar lo más que pueda el medicamento de la bleomicina intralesional. El resultado finalmente le tenemos que hacer un control. Normalmente se hace un control a los 3 meses, ya que si la bleomicina se localiza dentro de la lesión y tenemos ese éxito de quedarse dentro, tiene un efecto citotóxico que va desde los 3 a los 6 meses. Si el medicamento se lava, pues no va a tener mayor resolución al problema de la malformación vascular de la órbita. Entonces lo que se trata es de que el medicamento se quede atrapado y tenga un efecto citotóxico, más aparte un efecto esclerosante por el auromacrogol. Hay unos textos que llegaron a manejar alcohol, pero el riesgo de uso de alcohol absoluto es el que se queme el nervio óptico, y lo que queremos rescatar también es proteger la visión. Normalmente se hace el rastreo por ultrasonido para ver la zona que vamos a entrar. Usualmente se usa una área retrovulvar donde por debajo de la órbita podemos hacer la guía, o si hay una proptosis importante de la lesión, entramos directamente sobre la lesión tratando de ubicar el campo. Ahí tenemos en la imagen cómo están haciendo la dilución con una llave de 3 vías y 2 jeringas de lo que es la combinación del lauromacrogol con lo que es la bleomicina. Tiene que ser esta solución oleosa y espumosa para que se conserve dentro de la lesión. Una vez que se hace la punción, se ve que haya sangre, totalmente comprobando que estamos dentro de la lesión. Hay veces, si hay un poco de dudas, se pone un poco de solución salina para ver por el Doppler que quede dentro de la lesión, y posteriormente la aplicación del medicamento bajo la guía del ultrasonido. Entonces, tenemos unos casos que vamos a presentar. Un masculino de 9 años de edad, en el cual tenemos una lesión retroorbitaria intraconal que está desplazando el músculo recto superior, y vemos cómo provoca cierta proptosis de la órbita. Vemos cómo desplaza el nervio óptico. Tenemos las diferentes imágenes de la órbita del lado izquierdo, donde vemos que también cuenta con unos niveles líquido-líquido, que esto ya muestra un componente quístico. Las lesiones macroquísticas pueden sangrar o pueden tener detritus que hacen estos niveles, y ya podemos darle el comentario de una lesión de tipo venolinfática macroquística. O una lesión de bajo flujo. En la tomografía demostramos estas imágenes cálcicas intraorbitarias, cómo están desplazando la parte intraconal, y estos puntos hiperdensos, estas áreas nodulares, corresponden a calcificaciones o flebolitos. Las lesiones de bajo flujo que comprometen el sistema anómalo venoso normalmente suelen ser estos microtrombos,
se calcifican y esto le vamos a llamar flebulitos intralesionales que nos asegura que esta lesión es de bajo flujo y tiene un componente venoso. Entonces, al tener las lesiones macroquísticas y el componente, ya hablamos de una lesión venosa de bajo flujo con un componente linfático macroquístico. Hacemos el ultrasonido de la órbita, ubicando el cristalino, la cámara anterior, la cámara posterior. Tratamos de darle la profundidad del ultrasonido para ver la lesión como se ve ecogénica. Se aplica Doppler para ver si es una lesión de bajo o alto flujo, ¿no? Tratando de mostrar y de evidenciar dónde va a estar el trayecto del nervio óptico. Ya una vez demostrado todo esto por imagen, ahí tenemos la atenuación sónica de la imagen ecogénica nodular que está por detrás de la fobia y cómo está haciendo esa atenuación. Y hay otro fluido más hacia el área conal o la parte del vértice de la órbita, donde vemos que corresponden a los flebulitos, ¿no? Podemos hacer el espectro Doppler para ver el flujo venoso, ¿no? A veces le pedimos al paciente si puede cooperar por la edad, aquí en este caso tiene 13 años, ver si tose o no. Y la aplicación aquí estamos viendo la aguja para la aplicación mediante el seguimiento con Doppler, ya sea con solución salina para ver que estamos dentro de la lesión o la aplicación directamente del medicamento cuando estamos seguros que estamos dentro de la lesión. Aquí vemos el movimiento de la aguja, el movimiento con el Doppler, y vemos cómo posteriormente de esta acción espumosa, cómo queda dentro de la lesión ya retirando la aguja, y esto nos asegura que la lesionografía, o más bien viene siendo una ecolesionografía, que quede dentro del medicamento, dentro de la lesión, para asegurarnos su seguimiento en 3 meses. Entonces, esto simula a lo que sean los ecocardiografistas, los ecocardiogramas con miedo y contraste. A veces utilizaban burbujas para ver la comunicación interauricular o interventricular. Hacían una solución espumosa con salina para ver este tipo de comunicaciones y ver de forma ecogénica cómo pasaba de un lado a otro la solución por ultrasonido. Lo mismo pasa en la lesionografía. Pasamos a medicamentos, se queda en la lesión y las burbujas van a hacer ese efecto de atenuación o de ecogenicidad dentro de la lesión. Posteriormente, tenemos que darle seguimiento a este tipo de lesiones, donde vemos la imagen residual y el seguimiento desde los 9 a los 15 años de edad. Aquí tenemos cómo está la proptosis del lado izquierdo de la órbita, cómo mejora con la primera escleroterapia a los 3 meses. Tenemos que después de 6 meses, viene otra proptosis ahí irregular, se hace la aplicación, una nueva lesionografía y posteriormente en la cuarta imagen, cómo se mejora la simetría de la cara. Tengo un seguimiento de 9 a 15 años de edad. Tenemos otro pacientito de 4 años de edad, donde tiene una lesión intraconal, una paciente femenino de 4 años, donde vemos que el nervio óptico se conserva, hay un realce irregular dentro del área intraconal, heterogéneo. Vemos que se conserva o está rodeando parte del nervio óptico y la lesión se mantiene de tipo intraconal. Aparte tiene una lesión de tejido blando en la región frontal derecha. En este evento se tratan las dos lesiones, ¿no? Y tratando de ver el área donde se va a entrar a este tipo de lesiones, cómo se puede abortar. Bueno, aquí tenemos el seguimiento posteriormente de la aplicación de la bleomicina y el seguimiento posterior a la aplicación de la región frontal. Aquí tenemos el seguimiento de la pacientita al inicio de su llegada, cómo tiene el crecimiento irregular en la región frontal, cómo tiene los cambios por la diplopía, la proptosis ocular del lado derecho y posteriormente en las imágenes cómo mejora la simetría de la cara a la aplicación de los 3 meses en su revisión. Tenemos otro pacientito donde tenemos múltiples imágenes hiperintensas con niveles líquido-líquido en la región orbitaria. En este pacientito son muy hiperintensas, se parece un componente más macroquístico o linfático. Vulgarmente les llamaban a estas lesiones
no vuelvamente antes, será linfangiomas o hemangiolinfangiomas. Todavía se tiene esto, pero la clasificación de Lisba ahora las enfoca mucho y se menciona que deben mencionarse bien los componentes para el tratamiento de este posteriormente. Entonces, en el seguimiento del paciente vemos que tienen estas lesiones y como después de la aplicación queda todavía un componente residual, estamos hablando casi de 4 años de seguimiento, tratando de ubicar aquí con dificultad el nervio óptico y viendo el volumen de la lesión, todas estas lesiones van a tener esos niveles líquido-líquido y vemos si tiene una resolución o no. Entonces, al comparar la apoptosis, hay una mejoría de la apoptosis, pero no fue significativa en la primera escleroterapia de esta paciente y entonces posteriormente recibió una segunda. Aquí tenemos a la paciente donde tiene la lesión infraorbitaria, cómo se inflama posteriormente a la escleroterapia y tiene una resolución parcial a la escleroterapia. Ella lleva apenas en tratamiento de su tercera escleroterapia. Tenemos otra pacientita femenina donde tiene una lesión de la región retroorbital y cómo modifica la órbita del lado derecho y cómo tensa el nervio óptico de una lesión intraconal hiperdensa que muestra modificación del globo ocular y muestra líquido en la pared medial de la órbita, provocando la proptosis y por supuesto la diplopía de la lesión, ¿no? Se mide un volumen de 9,9 centímetros cúbicos y posteriormente estos volúmenes tratando de hacer en los mismos ejes para hacer un comparativo. Se le hace un ultrasonido donde se ven este nivel líquido, hablando de una lesión linfática macroquística que pudo haber tenido o no un evento hemorrágico en esta lesión por la hiperdensidad que muestra en la tomografía sin medida de contraste. Se le hace el rastreo por ultrasonido para el abordaje. Si se dan cuenta, la órbita está desplazada hacia la cara temporal de la órbita y la parte nasal de la órbita o la parte medial está ocupada por una lesión macroquística con nivel líquido-líquido. Se hace la punción, vemos cómo está la aguja entrando a la lesión y posteriormente se realiza aspiración para tratar de disminuir el contenido del volumen quístico y posteriormente estas imágenes ecogénicas que están en su interior es el medicamento que se aplica y después su control en 3 meses. Esta es la paciente como llega al área de urgencias, tiene una caída de su altura, una hemorragia en la región orbitaria, entra al área quirúrgica pensando que era una hemorragia orbitaria, conservando la órbita, le hacen eh, una blefarectomía y tratan de drenar, pero en ese proceso se ve que tiene un componente vascular y se aplica la escleroterapia intralesional a esta lesión y posteriormente su seguimiento, vemos una mejoría muy importante de la órbita después del evento adverso y su seguimiento casi a 3 años del tratamiento, donde vemos una mejoría en la simetría facial. Tenemos otro paciente donde ya tiene un componente intra y extraconal que se va hacia la parte superior de los músculos rectos, haciendo la proptosis del ojo y desplazándolo hacia abajo. Ven como la dirección del cristalino se dirige hacia la parte inferior de la órbita. Y esas son lesiones que digo, bueno, son más simples cuando la lesión está a vista del ultrasonido para el abordaje, porque sí cambia el abordaje por parte del servicio de oftalmología. Normalmente el abordaje que se hace es retrovular y en la parte inferior de la órbita, cuando la lesión es muy profunda y está intraconal y se tiene que dirigir de forma indirecta para poder ver la aguja. En este caso, pues cuando las lesiones son más grandes, se nos facilita más de entrada directamente por la lesión. Aquí tenemos la lesión, cómo tiene ese componente supraorbitario y en la cara medial y cómo desplaza y provoca este efecto de asimetría en la visión. Y posteriormente a la aplicación del esclerosante en un control al mes, existe una mejoría importante de la lesión, ¿no? Bueno. Tenemos otro pacientito. Este pacientito, Mateo, tiene un problema muy importante porque independientemente a la lesión que tenía un antecedente de osteosarcoma, angiomas venosos
pues, a nivel del encéfalo y mostraba una proptosis del ojo importante con una imagen de aspecto quístico que tenía este nivel líquido-líquido que está desplazando el nervio óptico hacia la cara medial y provocando la proptosis. Aquí estamos viendo la asimetría, cómo el nervio se va hacia la parte medial de la órbita y la otra se conserva en la forma central, el nivel líquido y cómo se está desplazando el nervio óptico. Para ver el abordaje de esta lesión, si persisten las molestias durante el proceso, bueno, a veces se indica en el estudio de tomografía. Aquí se me hizo que fue de una manera más innecesaria, pero finalmente él venía por el dolor y quería ver si no había un evento de sangrado porque tenía mayor proptosis en comparación al estudio previo. Vemos el componente extraconal y la parte intraconal cómo se hace más ecogénica y más compacta y tratando de abarcar con ultrasonido el sitio de abordaje. Entonces aquí vemos cómo entra la aguja hacia la lesión. Aquí cómo estamos aplicando el esclerosante, el movimiento, pues nos está aplicando que son las burbujas que están entrando, ¿no? Y el movimiento posteriormente al retiro de la aguja, haciendo compresión en la órbita para ver que se mantenga dentro de la lesión. Y el control, posteriormente, vemos que existe una mejoría muy importante en la morfología del ojo, del área intraconal, que no hay cambios en la intensidad del nervio óptico, es muy simétrico al lado contralateral, y existe una mejoría importante en la aplicación de la combinación del auromacrobio con la bleomicina. Vemos cómo está la simetría de los nervios ópticos y cómo no se ve la lesión como tal que tenía inicialmente, ¿no? Aquí tenemos a Mateo, donde tiene el evento hemorrágico después de la exacerbación de la lesión ya conocida y cómo modifica su garita. Recordemos que su antecedente de él es un angioma cerebral importante y y es paciente eh, con antecedente de osteosarcoma en el fémur derecho. Pero también tiene esta lesión, vienen con otros problemas mixtos y posteriormente a su resolución, posteriormente a la escleroterapia. Y bueno, esto es todo para ustedes. Espero que les haya agradado. Esto es un trabajo multidisciplinario, no es un trabajo único del servicio de imagen. Sin embargo, estamos dispuestos a trabajar siempre en equipo con nuestro servicio. Muchas gracias.